A ver, un momento, hermanos. Vamos a empezar esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos una vez más a estas clases de Campus G1 del Ministerio de Enseñanza de la Iglesia Gracia Urbana. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy importante dentro de nuestra currícula del estudio de las Escrituras, y es lo que es las metodologías para estudiar la Biblia. Vamos a hablar hoy día acerca del estudio bíblico inductivo. Vamos a tenerlo en dos partes, ¿no? Así como la semana pasada hablamos acerca de qué es la Biblia y por qué podemos confiar en ella. Hoy vamos a comenzar con el estudio bíblico inductivo y por qué es el método bíblico preferido por la mayoría de pastores y estudiosos de las Escrituras. Pero vamos a pasarlo en dos etapas, como le dije. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la primera y segunda etapa, digamos, que son lo que es el estudio y los métodos, y la próxima semana vamos a ver acerca de la aplicación. Entonces, quiero que me acompañes con una oración antes de empezar, ¿ok? Chicos que nos están mirando acerca de los hermanos de Gracia Urbana, pasen el link de la transmisión, ya que yo ya estoy ocupado, como siempre les digo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos acercas más y más a tu palabra para que podamos estudiarla con pasión, para poder tener desesperación, Señor, por conocer más y más de lo que tú realmente dices en tu palabra, que tu voz nos hable, Señor, tal como tú has querido que nos hable, para entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, y así podamos ser de bendición para toda la iglesia de Cristo y para este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. La pregunta es, pastor, ¿de qué está hablando? Muchos hermanos ya saben de lo que estoy hablando, pero otros tal vez no saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es el método de estudio bíblico inductivo? Bueno, comencemos definiendo nuestros términos. Hoy voy a enseñarles esto, el método de estudio bíblico inductivo. Pero lo que sugiere que también hay un estudio bíblico deductivo. Así como en uno me voy a inducir, de otro voy a deducir. Y bueno, sí lo hay. Sí hay un estudio bíblico deductivo. Entonces vamos a empezar primero rápidamente a definir qué es el estudio deductivo. Pues bueno, el estudio deductivo es una clase de estudio que razona, digamos, de lo general a lo específico, ¿no? Es un ejemplo de razonamiento deductivo, por ejemplo, un silogismo. Todos los hombres son mortales. Mi amigo Sammy Aponte es un hombre. Y como todos los hombres son mortales, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué deduzco de estas dos premisas? Que Sammy Aponte es mortal. Eres mortal, Sammy. Entonces, ahora vamos a ver una cosa. Parece muy lógico y está bien, pero la falla del razonamiento deductivo es que tiende a hacer conclusiones, ¿no?, basadas en premisas o suposiciones que a veces no son necesarias. Por ejemplo, aunque este camino lógico de que todos los hombres son mortales, Sammy es un hombre, por tanto Sammy es un mortal, parece seguro y es razonable. ¿Qué pasaría si reemplazo a Sammy Aponte por Jesús? ¿Sería cierto lo que digo? ¿Dios es mortal? ¿Te das cuenta? Respóndete a ti mismo. Los estudios deductivos ahora no significa que vamos a desecharlos, no están mal, sino que no se puede hacer una regla general. Pueden ser útiles, y lo son. El estudio deductivo es un estudio temático de la Biblia. Todos los elementos separados de la Biblia toma por aquí así y los arreglamos para hacer conclusiones específicas acerca de cosas o temas como la deidad de Cristo, o la inerrancia de las Escrituras, o por qué Dios es amor, o qué es una iglesia, qué dice las Escrituras acerca de determinado tema. Eso es lo que responde justo lo que se llama también teología sistemática. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de determinado tema? Entonces buscamos acumular evidencia bíblica sobre asuntos específicos, ¿no?, para que quizá encontremos el concepto que queremos. Pero como nuestro enfoque estándar para estudiar la Biblia es diferente, no siempre es temático, entonces tenemos que tener un corazón sincero para con Dios y no tratar de irnos solamente a lo temático, porque muchas veces deducir, ¿no?, nos ha llevado a doctrinas erradas, porque muchas personas pueden tomar una doctrina
que no es una doctrina básica como estoy hablando, la doctrina de la inerrancia o la doctrina de los atributos de Dios, para ver qué dice toda la Biblia acerca del amor de Dios o la justicia de Dios o qué es una iglesia, sino que vamos a cualquier tema X, no fundamental, pero tal vez errado, y nosotros buscamos versículos para armarnos un tema, lo cual crea una doctrina Frankenstein, ¿no? Una doctrina llena de versículos que tú dices, es bíblica porque el pastor me dijo un montón de versículos, pero que una persona sea una persona que te cita muchos versículos no quiere decir que sea bíblico, porque puede citar muchos versículos fuera de contexto. Entonces necesitamos nosotros una teoría primero para poder deducir algo. No vamos a entender una teoría que es bíblica, como los atributos de Dios, y luego buscamos en la Biblia y deducimos eso. Pero también podría crearse una teoría falsa y buscarse en la Biblia, ¿no? Una serie de versículos para poder tratar de decir que nuestra teoría es cierta, lo cual crea una falsa doctrina y nos hace caer en herejía. ¿Te das cuenta? Nos hace caer en una doctrina que no se ha creído nunca. Podemos caer en una doctrina que incluso niega las doctrinas fundamentales y nos aleja de la verdad, ¿no? Entonces hay mucho peligro en solo entender los temas de la Biblia o entender el enfoque de la Biblia solamente desde una postura temática. Que no es malo, recuerden, la postura temática, pero siempre y cuando los textos sean estudiados desde una perspectiva expositiva, es decir, que el texto nos hable. Y justamente el estudio bíblico inductivo es eso, el texto hablándonos, es la examinación cuidadosa y exhaustiva del significado específico del texto, ¿no? Mientras, como hablamos, el deductivo razona de lo general a lo específico, el inductivo razona de lo específico hasta lo general. El contexto, lo que le llaman círculos hermenéuticos, el texto en el contexto de su párrafo, de su perícopa, de su capítulo, de su libro o su carta o el género literario que sea dentro de la Biblia, dentro del testamento y dentro de las escrituras. Así va creciendo. ¿Está claro? Si no, mira el video de nuevo. Entonces, este método examina un libro de la Biblia o un texto particular buscando entender lo que las palabras significan en su contexto histórico-gramatical normal. No lo dejamos ahí, y teológico. La teología bíblica juega un papel importante en un exégesis de esta manera, en un estudio bíblico de esta manera. El propósito no es tanto entonces responder a una pregunta particular como ¿fue Jesús Dios y fue totalmente hombre? O los atributos de Dios, o qué es una iglesia, qué es el amor de Dios, qué es el arrepentimiento, nada más. No. Aunque con el transcurrir del tiempo y estudiando las escrituras de esta manera, vas a construir respuestas, 200% asegurado. El propósito es dar la agenda a la palabra de Dios. Es que el Señor ponga la agenda de tu aprendizaje. Es incrementar tu familiaridad con lo que Él dice allí y tal como Él quiere decirlo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si tienes una pregunta sobre esto, apúntala para el Zoom para después de la clase. Ahora, hay que entender entonces, el estudio bíblico inductivo va a hacer que yo voy a inducirme de lo que dice la Biblia en su contexto. ¿Entiendes? Yo voy a inducirme de lo que dice la Biblia en su contexto, no de lo que yo me imagino que dice la Biblia en un versículo sacado de contexto. Porque también puede haber una especie de estudio bíblico inductivo falso que me digan, ¿y para ti qué es? ¿Y tú qué crees que para ti signifique? No, yo no debo creer lo que yo crea que para mí signifique. Debo buscar la aplicación correcta. ¿Qué es lo que realmente a mí me atañe, me trae acerca de este texto? ¿Qué es lo que realmente yo puedo aplicar para mi persona en este texto? No es lo que a mí se me ocurra. Entonces hay que tenerlo bien claro. El estudio bíblico inductivo no es que yo me induzca o yo le induzca al texto un significado que no está en el texto, sino que viene de mi corazón engañoso. No. El estudio bíblico inductivo es que yo me induzca o induzca el concepto del mismo texto, que el texto es el que me dicte, me guíe, me moldee y me muestre el dogma del texto, porque el texto no tiene 50 significados. Dios quiere decir A y es A. Entonces yo debo decir A, porque es lo que me induce el texto. No debo meter mi A, eso sería deducirlo, ¿ves? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo hacer un estudio bíblico inductivo? Primero, siempre te recomiendo que empieces cualquier tipo de estudio que hagas, incluso temáticos, cualquier tipo de la palabra. Recuerda que este es Dios hablándonos.
empieza tus estudios bíblicos en oración. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Les voy a usar el día de hoy la Reina Valera. Es una Biblia de equivalencia formal, que para las clases voy a usar varios tipos de Biblia, pero hoy día voy a usar este. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice. De manera que siempre, como hombre espiritual, mujer espiritual, que has nacido de nuevo, debes iniciar con oración pidiendo ayuda al Espíritu Santo, para que Él ilumine tu entendimiento, para que puedas ver lo que realmente dicen las Escrituras. Amén. Y no solamente te estés guiando de repente por un cuadernito que te dieron al lado y no disciernes espiritualmente, simplemente eres un copypaster. No, aprende en oración a hacer tu estudio. No es malo luego cotejar con los teólogos de tu época y con la historia de la iglesia, porque si todos dicen A y tú discerniste B, es posible que tengas que reconsiderarlo. Entonces el estudio inductivo puede dividirse en tres fases. Tres fases. Observación. La primera fase es la observación. Fase número 2, interpretación. Fase número 3, aplicación. O sea, en otras palabras, 1, ¿qué dice? 2, ¿qué significa? Y 3, ¿cómo lo aplico para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Amén? Estas son progresivas. Siempre se comienza con la observación. Luego tienes que interpretar y luego se avanza en la aplicación. A veces podemos hacer hasta incluso un estudio sincero, pero a la hora de tu sermón, de repente tú eres un líder o un pastor, solo vas a la aplicación. Explica, hermano. Explica el texto. Y la aplicación se va a dar de una manera poderosa. El Señor quiere que expliques el texto. Entonces esto es progresivo. Y solo así se avanza la aplicación, explicando el texto. Hoy vamos a estudiar la observación y la interpretación, como les dije. Y la última lo dejaremos para la próxima semana. Vamos a hacer 2 clases de estudio inductivo, ¿ya? La aplicación va a ser el próximo martes. Vamos a empezar entonces con la observación. La observación es muy importante. El objetivo de la observación es interrogar al texto. O sea, quieres ser capaz de responder, digamos, las 5 preguntas esenciales. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué? ¿Más preguntas? ¿Quién está hablando de quién? ¿Qué están diciendo? ¿Cuándo lo están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Cuál es el contexto histórico del momento en el que lo dijeron? ¿Qué entendía la gente de ese tiempo acerca de lo que decían? Etcétera, ¿no? Entre estas cosas vas a poder responder, marcar personas claves, frases claves del texto, hacer listas, buscar contrastes, comparaciones con otras partes de la Biblia, y al igual que expresiones notables de tiempo y ubicaciones geográficas que te van a servir mucho para entender el significado y el por qué se responden todas estas preguntas. Todo esto nos ayuda a interrogar al texto. Qué divertido, ¿no? Es genial, la verdad. O sea, cuando realmente lo aprendes así, se te va a quitar las ganas de holgazanear con el texto, en serio. Se te va a quitar todas las ganas de holgazanear que alguna vez todos hemos tenido, ¿no? De que quieres ver tu texto y dices, comienzas a deducir nada más. No. Esto te va a encantar, porque si tú realmente eres cristiano, nacido de nuevo, te va a encantar ser inducido, ser lleno de lo que Dios te está hablando en la palabra de Dios. Y esto nos ayuda, como te dije, a interrogar el texto, a fin de que tengamos una comprensión bastante grande, bastante rica de lo que el texto contiene, para luego poder seguir a la interpretación. Con el tiempo vas a descubrir que la buena observación, o sea, estar bien cerca del texto, es lo que hace un buen estudio bíblico. Para ilustrarte esto, permíteme, ¿no?, leerte un relato de un estudiante de biología del principio del siglo XX. Y lo que él dice no tiene nada que ver con estudiar la Biblia, ¿ya? Per se, o sea, no tiene nada con estudiar la Biblia en sí misma, ¿no? Incluso, no sé si será cristiano, lo he visto acá en mi libro, pero la lección que él aprendió tiene mucho que ver con estudio bíblico. Mira, él dice así. Por tanto, ¿qué relevancia tiene la experiencia de este estudiante para un estudio bíblico? Ok, dice, ¿no? Como se ve buena la observación, permíteme darte algunas directrices. Dice, 1, mira los consejos que da, ¿no? Observa con un lápiz
bueno, este tiempo sería con tu lapicero, o de repente usas lápiz, o bueno, ya no, de repente no eres tan primitivo como yo y usas una laptop o un iPad. Al igual que este estudiante, quieres escribir todo lo que ves mientras observas el texto, ¿no? Observa con un lápiz. Al menos a mí me gusta escribir mucho. 2, puede ayudar que copies tu texto para que puedas escribir sobre él directamente. Puedes escribir en el texto, puedes hacerlo. O en este caso imprimirlo y luego escribirlo. Observa patrones en el texto. Observa los patrones. Comparaciones, contrastes, paralelismos, como vemos en Apocalipsis que hay bastantes, ¿no? Marca cualquier conector que veas, propósito de, a fin de, por tanto, ¿no? Pero marca conectores. Anota cualquier conexión que veas en otros pasajes de la Escritura. O sea, puede ver concordancias, como se dice. Anota cualquier alusión al tiempo o al lugar. Búscate buenos comentarios de usos y costumbres, por ejemplo, de los tiempos bíblicos. Eso sí te lo recomiendo. Hay uno que es de Alfred Edersheim, que es muy bueno y es más fácil de entender. Entonces, en este sentido, también dice, marca cualquier término de conclusión. Términos de conclusión sería, por tanto, por esta razón, o sea, esto, por tanto, esto. Esto, por esta razón, o sea, por esto. Y el significado que ellos pueden tener. Anota las preguntas que puedas tener también. Recuerda, tú tienes preguntas, ¿no? ¿Dónde estaba tal? ¿Por qué Ruth y su familia se fueron de Israel? ¿No? Intenta obedecer las mejores respuestas posibles, obtenerlas y escribirlas para que no te las olvides. Te va a ayudar mucho. Entonces, es muy bueno lo que está acá. Para terminar, dice, una de las mejores herramientas de observación es la memorización. Hermanos, la memorización de las escrituras va a ser vital para tu estudio inductivo. Va a ser vital. Y eso tú lo tienes que entender. Entonces ya sabes, observa bien el texto. Punto 1, observación. ¿Has visto las reglas que este muchacho tenía? Son muy buenas. Yo te las estaba haciendo un poco más en el contexto del cristianismo, pero eso lo hace cualquier persona que quiere realmente entender un texto en su contexto. Sea una obra literaria, sea un libro de historia. No quieres entender otra cosa, no quieres engañarte. Tú quieres ser sincero. Tú quieres realmente entender el texto como Dios lo ha escrito y en su contexto. Pues bien, así lo vas a hacer. Punto 2. Así como hay observación, ahora vamos a la interpretación. Interpretación. Si la observación nos dice lo que el texto dice, la interpretación nos dice lo que el texto significa. Está claro, la observación nos dice lo que el texto dice, la interpretación nos dice lo que significa. O sea, qué es lo que Dios quiere que tú sepas, que Él ha dicho. Y principalmente, o sea, lo principal es entender que la Biblia fue escrita para un receptor original. Entonces, vamos a hablar de 7 pequeñas cositas acerca de lo que vamos a hacer con la interpretación. Y ponme atención, porque muchas cosas olvidamos estas reglas, podemos comenzar de nuevo a deducir o a inducir nosotros al texto a decir algo que Dios no dijo. Y aunque yo sé que no lo hemos hecho a propósito, digo lo hemos porque todos hemos caído en este error. Tú sabes que decir que la Biblia dice algo que no dice es como hacerle decir a Dios algo que Él no dijo. Es como chismosear de Dios. ¿Te das cuenta? Es como decir, Dios dijo esto. Y Dios no ha dicho eso. Y Dios dice, yo no he dicho eso. Estás mintiendo. ¿Te das cuenta? Y estamos haciendo falsa profecía. Pero Dios conoce el corazón de quienes lo hacen sin saber y quienes sabiendo tuercen las escrituras. Entonces entendamos esto. ¿Quieres ser sincero con Dios? Sujétate a lo que Dios dice. Para eso vamos a hablar 7 puntos. Punto número 1, de interpretación. Las reglas del contexto, como hablamos antes. O sea, tu interpretación debería ser consistente con el tema, el propósito y la estructura del libro en el que se encuentra. Hay hermanos que dicen, nosotros tenemos la escuela literal y tratan de ultraliteralizar todo. Es como que imagínate un entendimiento ultraliteral. Juan Bautista ve al Mesías que está entrando y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tú lo estás leyendo y te imaginas un corderito con lanita entrando así al agua, ¿no? No era así, sino que cualquiera entendía en ese tiempo que hablaba del Cordero verdadero, del Mesías, del que había de expiar los pecados del mundo. Ya no más el Cordero que se sacrificaba en el templo. ¿Te das cuenta? Entonces hay que entender el contexto histórico, gramatical, normal, llano y literal y teológico del texto que tú vas a estudiar, para entender el propósito y la estructura del texto en el que se encuentra, sea
un texto apocalíptico, sea, ¿no? Un lenguaje, que no es sentido figurado, sea un lenguaje literal, sea una narrativa, sea un poema, ¿no? Como muchos salmos, que otros los literalizan. Entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Si no lo es, ¿no? Si no lo es, has dado un giro equivocado en alguna parte. Si tú no le entiendes la estructura y el libro en el que se encuentra y tu interpretación no es consistente con ese tema, estás dándole un giro muy equivocado en alguna parte de tu estudio. Entonces, pregúntate si estás considerando, como te repito, el contexto cultural, histórico, teológico. ¿O estás ignorando estas cosas? ¿De repente para obtener una interpretación más agradable? ¿O de repente para obtener una interpretación más agradable a tu denominación? ¿O no quieres ser criticado y por eso mejor dices eso, no lo quiero estudiar? Te estás alejando de Dios y de una espiritualidad real si haces eso. Porque Dios ha inspirado la Biblia. El Espíritu Santo te está hablando en esas palabras, en un contexto, y si tú no las quieres ver, es porque prefieres las tinieblas a la luz. Medita en lo peligroso que es escapar de la realidad, de la verdad, de lo que Dios habla. ¿Amén? 2, deja que la Escritura interprete la Escritura, querido hermano. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Busca el consejo completo de la palabra de Dios. Si tu interpretación va en contra de lo claramente establecido en las doctrinas de la fe, entonces necesitas reconsiderar tu interpretación. Jamás una parte de la Biblia va a socavar a otra. Algunas veces resolver lo que inicialmente parece una contradicción para ti requiere trabajo. Hubo un tiempo en que la gente no podía entender Romanos con Santiago porque pensaron que se contradecían, cosa que luego se dieron cuenta que no. Grandes teólogos como Martín Lutero pasaron ese problema. Luego se dieron cuenta que no. Pero ese punto es el de estudiar la Biblia. Piensa que a medida que vayas estudiando las Escrituras, vas avanzando, en realidad vas a quedarte sorprendido de lo consistente que es en su enseñanza, en todos los tipos de temas. Entonces recuerda que jamás una parte de la Biblia va a socavar y contradecir a otra. Recuerdo que hay un hermano que dice, yo prefiero escuchar lo que dice Jesús, no la Biblia. Pero si la Biblia es toda la Biblia, para empezar, habla de Jesús. Y toda la información que tienes de Jesús viene de la Biblia. Entonces, si tú no quieres escuchar la Biblia, ¿de dónde escuchas a Jesús? ¿No te estás imaginando un Jesús? ¿Te das cuenta? Es una contradicción total. Otro hermano me acuerdo que también, escuché que decía que la verdad, los tipos de Apocalipsis significaban ciertas cosas contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, que la marca de la bestia era un chip, cada vez que cae una bomba por ahí es una señal. Hermanos, todos los tipos y los símbolos de Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Estudia bien la Biblia y vas a poder interpretar Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro oscuro, como creen los gnósticos, lleno de ideas, que uno va a tener que sacar conclusiones viendo el noticiero. No, la Biblia interpreta la Biblia. La Escritura interpreta la Escritura. Seamos consistentes, escuchando la voz de Dios, interpretando la voz de Dios tal como Dios quiere que la interpretemos. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta del peligro que hay en no tener la Biblia como intérprete de la Biblia y estar buscando interpretar la Biblia, buscando en los noticieros, en el diario Chicha por ahí? Terrible, ¿verdad? Pues no. Número 3. Nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la Biblia. Hay pasajes que no son muy claros ni en la historia de la iglesia y cuyo significado no ha estado claro nunca, aun cuando se usan los principios de interpretación apropiados. Entonces tú tienes que interpretar la Biblia en el consejo completo de la Biblia. Si no, vas a tomar ese pasaje y lo vas a volver más oscuro todavía. Lo oscuro se interpreta en el contexto de lo claro. Acuérdate de eso. Lo más oscuro, lo más difícil, en el contexto de lo más simple. ¿Ya? En otras palabras, debemos dejar que la Biblia hable sola, en el sentido de interpretar como el autor pretende que tú lo hagas. O sea, considera las palabras que lees en la Biblia como lo que parecen ser, pero siempre en el contexto del tipo de género narrativo que tienes ahí, género literario, ¿no? Entonces algunos dicen, como te repito, literalmente y terminan ultraliteralizando. Con esto me refiero a que la Biblia es lo que ella dice que es. Si Dios dice que creó los cielos y la tierra, eso significa. ¿Entiendes? Ahora, eso no significa que, como te repito, como te dije hace rato, que no todo en la Biblia hay que tomarlo ultraliteralmente, ¿no? Vamos a hablar luego ya después de eso ya,
para no entrar en más en confusión, ya sabes, la Biblia quiere que tú entiendas los símbolos, qué género literario tiene este libro, esta carta, este poema, este salmo. Otro punto, busca el mensaje central del pasaje. Punto 5, busca el mensaje central del pasaje. Siempre mantén en mente lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Cuál es la idea principal? No, o sea, debo preguntarme, ¿cuál es el propósito claro? Cualquier conclusión a la que llegues debe venir de la idea principal. No puedes llegar a conclusiones que no tengan nada que ver con la idea principal del mensaje. Me acuerdo, por ejemplo, el apóstol Pablo está enseñándonos en Filipenses acerca del sufrimiento cristiano, acerca de que los cristianos van a tal vez sufrir etapas tribuladas de vida y que él a pesar de todo eso lo puede todo en Cristo que lo fortalece. Pero me acuerdo hace muchos años, había un chico que tal vez no era creyente en una iglesia y en su testimonio, en un grupo así de jóvenes, dijo de que Dios lo había ayudado a plagiar en un día que tuvo examen encima que había llegado tomado. O sea, él llega borracho al examen, encima se copia y dice que Dios lo ayudó porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No llegues a conclusiones que el tema principal no indican, por favor. La Biblia no es una centuria de Nostradamus y no es un horóscopo donde agarras un pedazo y lees y le das la interpretación que tú le deduces. ¿Ves? No te induces del texto, tú le deduces. Pues la Biblia no habla de esas cosas. ¿Amén? Que quede claro eso. Punto número 6. Estudia en el Antiguo Testamento a la vista de Jesús, en el contexto de Cristo, como el hilo conductor en el Nuevo Testamento. Pregúntale al texto, ¿no? Un pasaje del Antiguo Testamento, encaja en la enseñanza del Nuevo Testamento y hazte las preguntas, ¿no? Por ejemplo, 1. ¿Dónde encaja este pasaje en la cronología de la historia redentora? ¿No? ¿Dónde encaja este pasaje en la cronología de la historia redentora? Otro es, ¿de qué manera este pasaje apunta a Jesús? O sea, ¿cómo puedo ver a Cristo en medio de esto? Otro es, ¿de qué manera esta verdad sobre Israel, sobre el Israel étnico, se relaciona con la iglesia del Nuevo Testamento? O sea, para que entiendas, el pacto con Dios es un solo pacto y cómo se puede ver en el Antiguo y cómo se ve ahora en el Nuevo. Es muy bueno esto, también que entiendas. ¿De qué manera este pasaje fundacional para la comprensión para una comprensión del cristianismo del Nuevo Testamento? O sea, por ejemplo, este pasaje en el Antiguo Testamento es fundamento de una interpretación en el Nuevo. ¿De qué manera? ¿Cómo lo puedo ver? Y bueno, finalmente, ¿qué pasajes del Nuevo Testamento me ayudan a responder las preguntas que acabamos de hacer? Entonces, estudia el Antiguo Testamento a la vista de Cristo, buscando a Cristo en el Nuevo Testamento sin alegorizar. Algunos acusan a los que hacemos esto de alegoría, pero simplemente esto se llama teología bíblica. Es entender el panorama de la redención en el contexto que Dios mismo ha dejado claro en el Antiguo y Nuevo Testamento como es. No tiene nada de alegorizante. Punto número 7. La actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo ahora. Entrena tu mente, hermano. Entrena tu mente para hacer conexiones entre pasajes del Nuevo Testamento y lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Hazte preguntas, ¿no? ¿De qué manera este pasaje trae un cumplimiento de algo prometido en el Antiguo Testamento? ¿No? Por ejemplo, Jesús. ¿Jesús qué es? Jesús es, o sea, todas las imágenes de reyes, profetas, sacerdotes, templo, cordero, se cumplen en Jesús, ¿ves? Jesús es el verdadero templo. Y ahora su pueblo lo es, nosotros, la iglesia, no los locales. Luego, ¿qué más? Jesús es el verdadero rey. Jesús es el verdadero rey. Jesús es el verdadero profeta. Jesús es el verdadero sacerdote. Jesús fue el verdadero cordero inmolado. El verdadero cordero que deja todo hecho para siempre. Que dice consumado es. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ves? Así podemos ver que los tipos, las imágenes tipo del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo en el Nuevo Testamento. Y así lo podemos luego aplicar, que lo veremos el próximo martes. Entonces, adopta la actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Bien, estas serían las 7, digamos, directrices principales para la interpretación. Y es solo después que interpretemos apropiadamente un pasaje es que vamos a poder avanzar a su aplicación. Si tú no interpretas bien el pasaje, vas a poner a hacer cualquier tipo de aplicaciones. Vas a utilizar la Biblia y lo vas a hacer añicos. Vas a tener una predicación falsa, que a veces por gracia de Dios va a usar, porque en algo de su palabra has predicado,
y el Señor va a salvar almas y las va a tener alimentándolas. Pero eso no es lo que Dios quiere de ti, amigo predicador. Lo que Dios quiere es que tú digas lo que Él dice realmente, para que traiga realmente el Espíritu Santo, poder de Dios sobre tu iglesia, poder de Dios sobre tu predicación a los no creyentes. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que quiere el Señor de ti. Que realmente entiendas que el Antiguo Testamento, en este caso que estamos hablando, es el Nuevo Testamento velado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, que Cristo es el hilo conductor de todas las interpretaciones bíblicas. No hay otro plan en la Biblia, no hay un plan para la nación de Israel, no lo vas a encontrar jamás. Lo que hay es un programa de Dios para que tú entiendas que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías, y para que tú entiendas que Cristo debe ser predicado en todos tus sermones. Así hables de la familia, de la administración, de la mayordomía, que le llaman algunos, hables de doctrina o hables de otras cosas. Si tú al texto no primero lo tratas como debe ser, no vas a poder hacer la aplicación correcta, hermano. Si tú al texto simplemente le sacas de contexto y le inventas, le deduces incluso conceptos cerrados, conceptos que no tienen nada que ver, lo que estás haciendo está muy mal. Entonces, recuerda, para terminar, escúchame bien, oración, y luego observación, 2, interpretación, y una vez que hemos observado el texto, sabemos qué dice. Luego, cuando vemos el texto y sabemos qué es lo que Dios quiere decirnos, cuando lo interpretamos, podremos aplicarlo realmente a cualquier situación de la vida para lo cual el texto está indicando. Y podrás hacer una aplicación a tu iglesia, y podrás hacer una aplicación evangelística, y vas a saber en tu corazón y en tu conciencia que estás predicando la palabra, todo el consejo de Dios. Y ahí eso va a bendecir realmente, y va a cambiar mucho la situación de la iglesia a nivel mundial si todos nos ponemos a trazar el texto tal como la palabra quiere ser trazada, en su contexto. Amén. Esta clase no ha sido muy larga, porque si quiero que te la repitas y la veas, que en realidad tienes que esforzarte en trazar bien la Biblia. Quiero que lo vuelvas a ver el video de repente, porque de repente te puedes, ¿qué estás diciendo? Pues todo lo que he dicho, ya está dicho. Míralo de nuevo, míralo de nuevo. Te voy a mandar este link donde está el Drive con el material para que lo vean, y de esta manera podamos aprender todos juntos un poco más. Pero sí te digo, entonces, estudio bíblico inductivo es que yo debo inducirme para tener un concepto bíblico y real en su contexto de lo que dice la Biblia. ¿Te das cuenta? No puedo decirte que lo observes, lo interpretes a tu manera y que finalmente lo apliques como te dé la gana. Eso no es un estudio bíblico inductivo. ¿Te das cuenta? Tú tienes que observar el texto, interpretar lo que realmente dice en su contexto y luego aplicarlo tal como el texto quiere ser aplicado. ¿Amén? Bueno, hemos terminado la pequeña clase de hoy acerca de estudio bíblico inductivo parte 1. El próximo martes estaremos un poco más ampliamente hablando del parte 2 y haciendo también prácticas con textos. Vamos a comenzar a leer varios textos para dar ejemplos de cómo se aplica. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga y bueno, pronto espero conversar con todos ustedes en el Zoom, que va a estar dentro de un rato listo. Bueno, hermanos, gracias y que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Señor, queremos darte gracias porque tú has enviado tu palabra tal como a ti te ha placido enviarla, Señor, para un propósito glorioso, Señor, para tu iglesia. Queremos ser sinceros de corazón, venir delante de tu palabra para escuchar tu voz tal como tú quieres ser escuchado. Dios mío, no queremos inventarnos nada, no queremos deducir nada que tú no hayas dicho, Señor. No queremos ser murmuradores de tu nombre, Dios mío. Queremos ser fieles trazadores de la palabra que tú has dejado como tu voz para nosotros, infalible, inerrante, suficiente, Señor. Y no necesitamos nada más que sacar todas las verdades de cada texto que tú has dejado escrito de una forma sagrada para nosotros. Gracias, Señor, y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos.